El día de ayuno de la iglesia y bueno, damos gracias a Dios porque siempre hay un remanente que permanece fiel y que busca al Señor con el corazón. Y bueno, yo creo que vienen tiempos buenos, llenos de bendición de parte de nuestro Dios. Aleluya. Y el próximo viernes, primero Dios, es la salida a evangelizar. Aleluya. Ya se cansó esto. Este agarró el cable. Aleluya. Está bien. Está bien. Bendito sea Dios. Bueno, siempre es interesante buscar a Dios porque Él nos guíe a qué es lo que la iglesia necesita escuchar, lo que necesita aprender para que se cumpla el propósito de Dios en este tiempo, en su vida. Y bueno, Dios ha puesto en mi corazón que hablemos sobre aquellos cristianos que pisaron la cárcel. Dios nos lleva a veces por caminos extraños y a veces pensamos que eso debe estar lejos de nosotros, porque somos buenas personas, porque estamos viviendo en la voluntad de Dios. Pero bueno, quisiera que abrieras la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Y quisiera leer allí el versículo 12. Dice: teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Así que los cristianos, hermanos, pues hacemos la voluntad de Dios. Son buenas obras, no como la gente las califica, sino como Dios las califica. Buenas obras. Palomita de parte de Dios. Aleluya. Y está diciendo algo. Está diciendo que los gentiles o la gente fuera de la iglesia, aquellos que no son creyentes, pueden opinar de nosotros en una manera negativa. Y esto no es porque hagamos cosas malas, sino porque hacemos cosas que no les gustan. Gloria al Señor. Y entonces dice que nos tratan como malhechores. La cárcel es para los malhechores. La cárcel es un lugar donde se priva de la libertad y la gente ya no puede tomar decisiones, ya no puede hacer cosas que normalmente haría porque está limitado, está restringido. Está preso. Y esto, hermanos, es una situación que, bueno, en manera natural, la Biblia nos habla de los malhechores, ahí en el capítulo 4 de Pedro, y en el versículo 12, dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Y bueno, está hablando de los muy amados de Dios, carísimos. Viene de caridad. Y está hablando de aquellos que son objeto del amor de Dios. Y está refiriéndose entonces a nosotros. Y dice: no te maravilles, no te extrañes. Cuando eres examinado por fuego. Y esto es pasar por momentos de crisis, momentos difíciles, momentos
negativos. Y dice, lo cual se hace para vuestra prueba, lo cual nos da un entendimiento. Todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Todo lo que nos pasa siempre está dentro de un propósito de Dios. Así que, bueno, no debemos extrañarnos de que Dios nos haga pasar por situaciones difíciles o contrarias y, bueno, como si algo peregrino, o se refiere a algo casual o algo circunstancial, algo que puede entenderse como suerte, nos pasara, que tuvimos mala suerte. Dice, antes bien, o en vez de tener estos pensamientos, dice, gozaos de que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Y entonces nos llama la atención para poder entender que nada de lo que nos pase es algo ajeno a Cristo, sino que más bien aquello que estamos pasando tiene que ver con aquello que Cristo tiene en su corazón. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender aquí acerca de las aflicciones de Cristo? Que sufrir, ser afligidos es algo divino. Gloria a Dios. Hermano, el sufrimiento es algo que pues puede tocarnos en determinado momento, pero no es algo que nosotros deseemos. No deseamos sufrir. Nadie desea sufrir. Pero dice la Biblia que nos debemos gozar cuando pasamos por situaciones de aflicción. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Está hablando de que no estemos mirando el momento que estamos pasando, sino que estemos mirando hacia adelante cuando el propósito de Dios se cumpla. Eso es lo que vale la pena. Cristo pasó por la cruz, pero Él no estaba mirando la cruz, Él estaba mirando el trono, Él estaba mirando lo que venía después de la cruz, el resultado de aquello que Él había tenido que sufrir. Y entonces, dice que Él menospreció la vergüenza y después se sentó en el trono de Dios. Así que la clave del Señor y la clave que nosotros debemos tener es que no nos está pasando nada extraño o algo que no corresponda, sino que en el propósito de Dios Él va a permitir que nosotros suframos las aflicciones de Cristo para que cuando todo venga a estar como Dios quiere, nosotros nos gocemos, nosotros disfrutemos de los galardones o de las recompensas que Dios tiene para aquellos que estuvieron dispuestos a pasar por situaciones difíciles por causa del Señor. Dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros Él es glorificado. Y bueno, ese es el contraste, ¿verdad? Cuando lo entendemos y cuando no lo entendemos. Cuando no lo entendemos, nos afligimos innecesariamente porque estamos confundidos, porque además del sufrimiento, nosotros estamos en contradicción, estamos descontentos, estamos confundidos. Pero la palabra de Dios nos llama la atención a que nosotros consideremos que la opinión que cuenta para nuestra vida es la opinión de Dios. De parte de ellos, el Señor es vituperado. Nosotros somos vituperados. Pero de parte de Dios, nosotros estamos siendo glorificados. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Gloria al Señor. Esto sería sufrir justamente. ¿Por qué? Porque me está pasando lo que me busqué, me está pasando lo que me merezco.
hice cosas malas y ahora estoy cosechando lo que sembré. Aquí a eso se refiere. Dice, pero si alguno padece como cristiano, y esto quiere decir injustamente, estás padeciendo de cosas que no debían pasarte a ti, porque no estás obrando mal. Estás actuando como un hijo de Dios, como un creyente, como un cristiano. Y dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Gloria al Señor. Así que debemos entender que las aflicciones, el sufrimiento, forma parte de una vida cristiana saludable. Que hay momentos en que tenemos que pasar por alguna situación difícil, pero esto es por causa de Cristo, por causa de su voluntad, por causa del Evangelio, porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Aleluya. Y bueno, uno diría, bueno, Dios protege a los suyos de tal manera que están como en un algodón y bueno, nada malo puede venir en contra suya. Esto no es lo que Cristo prometió. Lo que Cristo prometió es que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos tener confianza porque Él venció al mundo. Alabado sea Dios. Así que la vida cristiana, hermanos, es una vida llena de sorpresas. Es una vida emocionante. ¿Por qué? Porque aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, sabemos que Dios tiene el control. Y que cuando Dios nos pasa por algún lugar, un propósito de Dios se va a cumplir. Y nosotros vamos a glorificar a Dios si permanecemos confiando, esperando en Él. Alabado sea el Señor. Y bueno, vamos a Hebreos 11, versículo 36. Dice la Escritura, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Bueno, yo creo que en México esto es algo horrible. ¿Alguna vez te has parado en una agencia del Ministerio Público? ¿Te han llevado allí? Hermano, todo es un ambiente opresivo, porque estás en un lugar donde, bueno, están las peores personas, pero no solo los peores delincuentes o malhechores, sino aún los que ejercen la justicia, muchas veces están ahí para extorsionar, para hacer sufrir al inocente. Y es un ambiente opresivo. Es un lugar donde, uno siente temor porque no sabe, no hay garantías de que allí va a suceder algo bueno o va a ser algo justo. Y bueno, esta es una realidad que siempre ha prevalecido en todas las culturas, en todos los países, en todos los lugares, donde la gente que tiene el poder, que debiera proteger al bueno, al justo, muchas veces es el instrumento para que la gente justa esté en sufrimiento, esté limitada. Bendito sea Dios. Y aquí está hablando entonces de que la gente de fe, la gente que siguió al Señor, la gente que fue obediente a su palabra, la gente que hizo su voluntad, experimentó azotes, experimentó vituperios, experimentó prisiones, estuvo en la cárcel. Gloria al Señor. El versículo 40, que es el último versículo de este capítulo de fe, donde hay gente que vivió en la voluntad de Dios
y que a través de la fe agradó a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero a través de la fe siempre Dios es agradado. Así que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y está hablando de cómo el sufrimiento es un ingrediente de la perfección. Es un ingrediente que Dios utiliza, porque a través del sufrimiento muchas veces hay cosas que para nada queremos recibir y finalmente tenemos que ceder y abrir nuestro corazón y recibir aquello que Dios nos quiere dar y que nosotros nos rehusábamos a tener. Pero también que nosotros le entreguemos a Dios cosas que no queremos soltar y que Dios nos está pidiendo porque nos estorban para vivir en su voluntad. Y entonces, bueno, es a través del sufrimiento que se quebranta la dureza de nuestro corazón, o se quebranta aquella oposición, aquella situación que se ha levantado y que está estorbando en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que bueno, a veces, y es lo que vamos a tratar de entender en el ejemplo de aquellas gentes que pisaron la cárcel y que, bueno, Dios cumplió un propósito en sus vidas a través de esta etapa en la que ellos sufrieron la prisión. Bueno, nos va a ilustrar y nos va a enseñar cómo nada está fuera de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, y que Dios se vale de muchas circunstancias y de muchas situaciones, pero que Él, teniendo el control, nos lleva por estas sendas de justicia. Son sendas de justicia porque nos enfocan, nos alinean, enderezan nuestras veredas y nos hacen caminar en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Y aquí es una de las 22 ocasiones que en el Nuevo Testamento se nos habla de no temer. No temas. Es una palabra de aliento que Dios trae a nuestro corazón, que nos prepara para lo que viene, que nos prepara para entrar con valor, con confianza, en aquella situación que Dios ha preparado para nuestro bien, aunque sea difícil. Y entonces dice, no temas, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. No dice que no vas a padecer, dice que no debes temer padecer. Aleluya. Y entonces dice, he aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. El diablo. Él, hermanos, debemos entender que Dios no puede ser tentado. Él no tienta a nadie tampoco. Pero hay alguien que nos tienta. Se llama el tentador. Este es el diablo. Eso es lo que él representa. La oposición, lo que se contrapone a la voluntad de Dios, aquello que es contrario a lo bueno, lo que es malo. Y entonces dice, el diablo va a mandar a algunos de vosotros a la cárcel. No dice que a todos, pero dice que él va a enviar a aquellos que, bueno, el diablo le teme. El diablo le teme a esta gente y entonces la ataca. Hay gente que se cae sola y el diablo ni tiene que meterle el pie, solita se cae. Pero hay gente peligrosa para las tinieblas. ¿Por qué? Porque viven en la voluntad de Dios.
porque tienen una determinación en su corazón de hacer lo correcto siempre, de agradar al Señor, de dar pasos de fe. Gloria al Señor. Esta gente la tiene el diablo en una lista blanca. Bueno, algunos tienen una lista negra, ¿verdad? Él tiene una lista blanca. ¿Por qué? Porque están todos sus enemigos y los más peligrosos están ahí. Y entonces él se enfoca para tratar de impedir que ellos cumplan la voluntad de Dios. Y entonces viene y los lastima y, bueno, dice que sufrieron azotes y aún prisiones y cárcel. Lo cual está mostrando que los azotes no eran lo peor, pero que la cárcel era lo peor. Y entonces el diablo lo va a hacer. Y Dios, ¿por qué lo permite? Bueno, porque Dios te está haciendo un guerrero, porque Dios está formando tu carácter, porque Dios está haciendo cosas que, como te dije, solo se pueden lograr cuando tú te encuentras en una situación que te obliga a depender de Dios, que te lleva a buscarle. ¿Cuántas veces cuando todo va bien ni oras, ni lees tu Biblia? Bueno, no vienes a la iglesia, a veces sí, a veces no. Y es una falta de compromiso porque estás llevando una vida cómoda. Pero cuando te aprieta el zapato y vienen situaciones difíciles, hermano, sería un error no buscar a Dios. Y clamamos a Dios en la angustia. Y la Biblia dice, y Él nos libra de nuestras aflicciones. Alabado sea Dios. Y aquí está hablando de aflicción. Y dice, tendréis tribulación de 10 días. Bueno, gracias a Dios que solo 10 días. Pero cuando vas en el primero, dices, apenas llevo el 10%. Y entonces estás pensando en todo lo que falta pasar. Pero lo importante para todo es la confianza que tenemos en Dios. Si Dios nos está advirtiendo, si no, Dios nos está diciendo no temas, si Dios te está diciendo vas a pasar por ahí, bueno, lo importante es que nosotros con la confianza puesta en Él, teniendo entendimiento de que estamos en su voluntad, nosotros podamos ser vencedores en esas circunstancias en que tenemos que pasar. Alabado sea Dios. Y bueno, habla de fidelidad, sé fiel. La fe sostenida bajo presión, eso es fe. Y eso es lo que te hace fiel. Gloria a Dios, permaneces. La prueba viene y no te rajas, no te agrietas, no te quiebras. Permaneces, aguantas, no preguntas, no rezogas, no te quejas, no murmuras, no tienes disgusto en tu corazón. Estás consciente de que Dios está contigo y de que Dios está haciendo algo bueno para ti. Alabado sea Dios. Cuando nosotros vemos lo temporal, bueno, nuestro corazón tiende a desanimarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que algo se prolonga y es difícil, y entonces nuestro corazón, bueno, pues está muy consciente de las cosas que te rodean, de las que ven tus ojos, de las que perciben tus sentidos, y entonces todo está color de hormiga, todo está difícil, y no ves para dónde, no ves alguna opción, alguna salida. Y entonces, bueno, como tú estás esperando que las cosas cambien, y que cambien pronto, cuando esto no sucede rápido, entonces te desanimas. Pero cuando tus ojos están puestos en lo eterno, cuando tus ojos están puestos en la voluntad de Dios, entonces lo que estás sufriendo se vuelve leve, se vuelve momentáneo. ¿Por qué? Porque lo estás comparando con la gloria eterna que en nosotros ha de ser manifestada. Amén. Gloria al Señor.
Y entonces eso cobra significado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa que tú tengas que pasar en esta tierra que no tenga una recompensa eterna. No hay nada, ni un suspiro, pues, que se quede sin una bendición de parte de Dios. Alabado sea Él. Y entonces dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Sin reservas, sin explicaciones, cuando parece no tener sentido, cuando es absurdo. Bendito Dios. Y entonces dice, y yo te daré la corona de la vida. De las 4 coronas que hay en el Nuevo Testamento, una es la corona de la vida, que tiene que ver con la gloria de la vida de Cristo en nosotros. Y esto es algo maravilloso, porque Dios nos está hablando de un principio que es el principio de la vida abundante: muerte, sepultura y resurrección. La cárcel es entonces como una muerte, donde no puedes hacer nada, donde tu voluntad ha sido anulada, donde tus decisiones, tus deseos no importan. Lo que importa es lo que Dios está obrando en tu vida. Gloria al Señor. Y entonces allí hay un conflicto entre la carne y el espíritu, entre lo temporal y lo eterno, entre lo material y lo espiritual. Y debemos nosotros poner nuestros ojos arriba, en el cielo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene nuestra redención? ¿De dónde viene la victoria? Viene del Señor. Y Él va a glorificarse en tu vida y tú vas a ser hallado fiel, vas a ser aprobado. Y Dios te va a dar una corona. El asunto no es si la salvación se pierde o no. La salvación no se pierde. El asunto es si pierdes la corona o no. Dios tiene galardones, Dios tiene recompensas, Dios tiene 4 coronas que compartir con nosotros, pero es importante que nosotros caminemos fieles y que nosotros con entendimiento sepamos que, aunque esto no parece tener sentido, Dios está conmigo y Dios está haciendo lo que es mejor para mí. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y bueno, en Mateo 25, versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, hay gente que sufre en esta tierra y que sufre porque se porta mal. Y la Biblia dice, ¿qué es si tú sufres un castigo justo? ¿Hay gloria en eso? No la hay. ¿Por qué? Porque estás, cosechando lo que sembraste. Pero si haciendo bien es tratado como un malhechor, entonces la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre ti. De parte de la gente Él es vituperado, pero de parte de nosotros Él es glorificado. Así que es muy importante. Y aquí está hablando de un siervo inútil. Está hablando de alguien que se le encomendaron cosas que no hizo, que las hizo mal o que no las hizo. Y entonces dice, echadle a las tinieblas de afuera. Él va a cosechar lo que sembró, él va a recibir una retribución. Pero quiero que te des cuenta que lo que Dios nos está llamando la atención es a mirar hacia lo eterno, mirar hacia lo permanente, mirar hacia aquello que va a significar mayor gloria. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el cielo no hay comunismo, tampoco es democracia,
En el cielo lo que prevalece es la voluntad de Dios. Y bueno, aquí nosotros podemos entrar o no entrar en la voluntad de Dios, pero cuando ya estemos allá, estaremos en la voluntad de Dios. Ya pasó este tiempo, ya pasó lo temporal y ahora sigue lo definitivo. Y eso, hermanos, va a ser diferente a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a tener diferente gloria. ¿De qué va a depender? De la manera en que nosotros caminamos, sorteamos, permanecimos y vencimos. Aleluya. Gloria al Señor. Así que las tinieblas de afuera, las situaciones de oscuridad, de confusión, de estar lejos de Dios. Bendito sea Dios. Así que, bueno, espero que Dios nos traiga entendimiento y que nosotros realmente podamos darnos cuenta que estar en las manos de Dios es estar en el mejor lugar en el que podemos estar. Gloria al Señor. Hebreos 13, versículo 3. Acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Gloria al Señor. Y bueno, aquí la Biblia nos habla de cuando no estamos presos, pero otros están presos. Y dice, acuérdate de ellos, de los que están presos, y haz de cuenta, considera que tú también estás preso. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo lo entiendo? Bueno, renuncio a lo mío y me rindo al Señor. Considero que no es mi voluntad lo que debe prevalecer, sino la voluntad de Dios es lo que debe prevalecer. Entonces soy un preso, soy prisionero de Jesús. Ya no estoy aquí para hacer lo mío, estoy aquí para hacer su voluntad. La razón de mi vida no soy yo, ni mis sueños. La razón de mi vida es Él. Su voluntad, agradarlo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y dice, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Y está hablando, como la Biblia nos muestra en 1 Corintios 12, que si un miembro del cuerpo se alegra, todos nos gozamos, pero que si un miembro del cuerpo sufre, todos lloramos con él. Y está hablando de identidad, de identificarnos con las situaciones que otros miembros del cuerpo, otros creyentes, puedan estar pasando. Gloria al Señor. Bueno, una vez estábamos orando porque nos llegó un reporte, esto ya tiene años, cuando la URSS todavía existía, donde todavía no había caído ese muro, ¿verdad? Que separaba las Alemanias del mundo libre, del mundo del comunismo, del socialismo. Y bueno, nos llegó el reporte de que algunos hermanos habían muerto y de que había otros que estaban siendo torturados por Cristo. Y entonces nos llegó la tristeza que ellos tenían y estamos intercediendo por ellos. Pero un hermano dijo, es nuestro tiempo de gozarnos, porque cuando un miembro se goza, ese gozo le va a llegar a ellos. Y entonces empezamos a cantar, empezamos a alabar a Dios y a exaltarle, y cambió el ambiente. Ya no estábamos tristes, estábamos gozosos, y teníamos la certeza de que si esta parte del cuerpo se goza, ellos también iban a recibir esta experiencia y esta bendición. Así que, bueno, depende de dónde te encuentres, y lo importante es que tú tengas como parte del cuerpo la oportunidad de bendecir
a aquellos que lo están necesitando. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que las mismas aflicciones, dice en 1 Pedro 5, deben de pasar todos nuestros hermanos que están en el mundo. A veces en un tiempo a unos, en otro tiempo a otros. Bueno, ese tiempo de opresión tan difícil que vivieron en esos 70 años de comunismo en la URSS, bueno, pues fue un tiempo sumamente difícil para la iglesia. Gloria a Dios, pero hoy, en este tiempo, hay lugares donde la iglesia está siendo perseguida. Hay lugares donde los cristianos están pasando por vituperio, por persecución, por tribulación. Gloria al Señor. Y a nosotros nos ha tocado tener libertad. Tenemos libertad para reunirnos. Todavía tenemos libertad para venir o no venir. Y bueno, al reconocer el señorío de Cristo, pues deberíamos estar todos, ¿verdad? Pero como hay libertad, pues algunos consideran que esto significa, bueno, pues no es tan importante ir, porque yo me siento bien donde estoy. Y entonces no hay compromiso, no hay un corazón comprometido con el Señor, y entonces esto baja los estándares. Así que a veces la situación de apretura, de aflicción, de sufrimiento, eleva los estándares, nos provoca, nos reta para vivir como vencedores, para caminar en un nivel agradable a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos viviendo en un país donde hay mucha violencia, donde el crimen organizado tiene al pueblo en jaque, lleno de temor. Hay asesinatos por aquí, y hay cobro de piso, y hay extorsión, y hay secuestros, y bueno, no hay libertad. El pueblo vive atemorizado. Tú sales a la calle para ir a tu trabajo y te llevas el teléfono barato y te llevas el reloj barato y porque sabes que te pueden asaltar, y seguramente pasa, ¿verdad? Y los buenos pues nunca los usas porque pues te los pueden robar. Y todos los días andas con zozobra en tu corazón, porque en cualquier momento algo malo puede pasar. Y bueno, es un agobio, ¿verdad? Pero como hijo de Dios, como hijos de Dios, hermanos, nosotros estamos preparados por Dios, entrenados por Dios, para librar batallas espirituales y establecer el reino de Dios contra todas las situaciones que el diablo trata de imponer como príncipe de este siglo. Gloria al Señor. Bueno, Dios es bueno, ¿verdad? En Hebreos 13, donde estamos, versículo 5 y 6, dice: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Gloria al Señor. Y aquí estamos en medio de una circunstancia, en medio de una situación donde hay gente que tiene poder, que tiene autoridad, y que muchas veces abusa de eso y somete a la gente a la fuerza, y la gente está haciendo cosas que no quiere hacer, pero que no le queda de otra, ¿verdad? Y entonces aquí hay temor, y dice: no temeré lo que el hombre pueda hacer. Quiere decir que el hombre puede hacer muchas cosas, pero
Pero yo no debo temer. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Lo cual no significa no voy a pasar por allí, sino significa Dios me va a sacar a victoria. Dios va a cumplir su voluntad. Las cosas que Él quiere van a prevalecer sobre todos los intentos del diablo. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea Dios. 1 Corintios 7. Versículo 21 dice, ¿eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado, mas también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Y está hablando de algo que parece relativo, ¿verdad? De algo que depende de cómo lo veas tú. O sea, si tú estás buscando la voluntad de Dios, entonces eso va a ser lo que importa. Y hacer la voluntad de Dios va a ser lo que te lleva a tomar decisiones y a tomar acciones. Gloria al Señor. Y tú puedes ser siervo de Cristo, lo cual significa ser libre del pecado. Y entonces, pero podemos estar en el otro sentido. Es decir, hay gente que está libre, pero es siervo del pecado. Está obligado a hacer cosas desagradables a Dios. Bueno, Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos en la voluntad de Dios, eso es lo único que importa. Y que rendirnos a la voluntad de Dios es lo que nos va a hacer libres. Gloria al Señor. Hemos sido libres para ser siervos del Señor. Gloria al Señor. Bueno, Isaías capítulo 53, versículo 8, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y hermanos, todos sabemos que hubo toda una farsa, todo un aparato fraguado por el diablo, ejecutado por el Sanedrín, por los príncipes del pueblo, los ancianos, los sacerdotes, y todos ellos que se supone que estaban para guiar al pueblo en la voluntad de Dios, el cumplimiento de la ley. Ellos fueron los verdugos de Jesús. Y hicieron una farsa, y trajeron falsos testigos, hicieron todo un aparato judicial, y primero lo aprendieron, y luego lo llevaron al patio de la casa del sumo sacerdote, y le trajeron un falso juicio, y se mofaban de él, y lo golpeaban de parte del sumo sacerdote, y bueno, tantas cosas que el Señor experimentó allí, y uno podría decir, ¿y por qué el Señor no le guardó? ¿Por qué el Señor no cumplió sus promesas de que no dejaría que su pie tropiece en piedra? Bueno, es que para Dios y para su propósito y sus prioridades era importante que Él padeciera por nosotros. No porque Él mereciera lo que le estaba pasando,
sino porque Él estaba ocupando tu lugar, mi lugar. Estaba pasando y recibiendo aquello que a ti te correspondía, a mí me correspondía. Y cuando nosotros nos encontramos en sufrimiento, a diferencia de Cristo, nosotros sí somos pecadores. A nosotros sí tenemos cola que nos pisen. Pero el Señor dijo, el diablo nada tiene en mí. Y a veces cuando pensamos en esto, no nos damos cuenta que el diablo quedó entrampado por la sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en su ira, en su enojo, en su maldad, él no tenía derecho de tocar a Jesús. Sí tenía derecho de tocarte a ti. Sí tenía derecho de tocarnos a todos, pero no a Jesús. Así que él cometió un crimen, un asesinato. Él mató al autor de la vida. Él privó de su libertad y lo llevó hasta la crucifixión, hasta la maldición, pensando que de esa manera él había ganado y que el trono del universo ahora sería suyo porque mató al Señor. Pero no sabía que mientras él estaba mordiendo el carcañar, el talón de Jesús, Jesús al sacudirse esa mordedura le aplastó la cabeza. Alabado sea Dios. Hermano, lo más absurdo, lo más loco es lo que le pasó a Jesús. Eso fue lo peor. Pero ese error del diablo lo entrampó. Y cuando él quiso hacer daño y llevarlo hasta morir, él era el autor de la vida, él no podía morir, porque el único que puede morir es el pecador, porque el que no ha pecado no es reo de muerte. Así que Jesús murió por ti, por nosotros. Y entonces el diablo fue derrotado con la muerte de Jesús. Eso que parece lo más injusto, hermanos, es la sabiduría de Dios trayendo a nosotros salvación. Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Él nos libró de ese señorío de Satanás sobre nuestra vida, que nos obligaba a pecar, que nos obligaba a hacer las cosas que no queríamos. Pero ahora en Cristo hemos sido libertados del pecado para ser hechos siervos de justicia. Es maravilloso el saber que Cristo tuvo que pasar por este camino y que cuando tú y yo tenemos que pasar en algún momento por alguna situación de aflicción, algo difícil, algo que nos priva de la voluntad, algo que nos limita y que parece que no hay manera de salir de allí. Hermanos, sabemos que estamos en las manos de Dios, que Él ya pasó por allí y que Él tiene la llave de la victoria. Si tú eres fiel hasta la muerte, el que perdiere su vida por causa de Él, la hallará. Mas el que quisiere salvar su vida, la perderá. Estos son los contrastes de la vida cristiana. Cuando pensamos que estamos en la situación más difícil, realmente estamos en la posición de mayor gloria. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Y bueno, al mirar a aquellos hombres de Dios que tuvieron que experimentar las prisiones, la cárcel, tenemos allí un ejemplo inspirador para que nosotros aprendamos de lo que ellos vivieron y nosotros tengamos la actitud, el corazón correcto, la disposición, nuestra voluntad rendida, de tal manera que Dios cumpla su propósito en nuestra vida y nosotros también podamos glorificar
su nombre. Alabado sea el Señor. Bueno, te lo pondría de esta manera. Dios está haciendo un trueque contigo y te priva de cosas materiales, pero te entrega cosas eternas. Y hermano, yo creo que no es de comparar, no es algo que nosotros podamos poner ahí y decir, bueno, pues la balanza, las dos cosas pesan lo mismo. No, las cosas a las que tú renuncias o en las que tú padeces, hermanos, comparada con las cosas eternas que están obrando en tu vida, no hay comparación. ¿Por qué? Porque esto todo en esta tierra, todo tiene un tiempo. Pero todo lo eterno es para siempre. Todo es permanente y definitivo. Todo aquí es temporal y cambiante. Todo allá es permanente y glorioso. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a ver en Romanos 8:17, hablando de este trueque, de esta propuesta que Dios muchas veces pone delante de nosotros. Dice el versículo 17, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, sí empero. Y esto quiere decir que hay una condición. No todos son coherederos con Cristo, pero hay algunos que están dispuestos a pasar por este empero, que están dispuestos a caminar con el Señor por este trayecto. Dice, padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, ahí está el contraste, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Gloria a Dios. Es un contraste maravilloso. Cuando tú te des cuenta que esto que parecía tan difícil de pasar, cuando tú ves el resultado de haber pasado por ahí, tú dices, valió la pena. Valió la pena, porque lo que he recibido vale mucho más y es eterno que todo lo que perdí. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, tengo por seguro que si lo ponemos en la balanza, bueno, pues no hay comparación, no es de comparar. Lo eterno prevalece y todo lo demás se desvanece. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces entremos en materia y veamos en Génesis 39. Génesis 39. Vamos a mirar al primero que estuvo en la cárcel. Al primer ejemplo, a la primera inspiración. Dice el versículo 19. Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en los ojos del principal de la casa de la cárcel. Gloria a Dios. Son dos versículos, ¿verdad? Tú sabes la historia de José.
Tú sabes los sueños que él tuvo cuando era niño. Tú sabes que estos sueños incluso molestaron a su padre. Porque en ese sueño veía que no solo las espigas de sus hermanos, sino la espiga de su padre estaba inclinada delante de la espiga de José. Y entonces dice, tú estás diciendo que yo me voy a inclinar delante de ti. Y el padre se molestó. Pero esto no era algo que él había imaginado, era algo que Dios le había revelado. Dios le había hablado en sueños y le había mostrado cuál era su voluntad. Y que llegaría el tiempo en que aquello que él había soñado tendría cumplimiento. Y bueno, sus hermanos le tenían envidia, su papá estaba enojado y bueno, era una situación contradictoria allí. Pero bueno, él era muy amado de su papá. Y entonces, bueno, pues en esas situaciones, pues sus hermanos iban al campo a cuidar al ganado, al rebaño, y él se quedaba en casa. Y luego su papá lo mandó con el lunch para sus hermanos. Y ya llevaba el itacate ahí para que ellos almorzaran. Pero cuando lo ven la oportunidad de deshacerse de su hermano. Y la envidia los lleva a quererlo matar. Y todo esto parecía que todo lo que él había soñado se iba a frustrar. Que eso jamás sucedería. Rubén trata de salvarle la vida y lo meten en una cisterna y están allí, pero bueno, Rubén se va y bueno, ellos aprovechan el momento y le quitan sus ropas de colores, el vestido que le había regalado su papá, y lo venden a unos mercaderes que van a Egipto, unos madianitas. Y bueno, agarran su ropa, matan a un animalito del rebaño, la manchan de sangre y la llevan a su papá y le dicen: las fieras acabaron con tu hijo. ¿Te imaginas a Jacob? ¿Te imaginas el dolor que él tenía? Y sus hermanos malvados, ¿verdad? Pero bueno, esto era solo el principio. Esto no era lo peor que iba a pasar José. Yo creo que era apenas un adolescente, ¿verdad? Y cuando él ya iba camino a Egipto, un lugar totalmente desconocido, y lo venden como esclavo, van al mercado de esclavos y lo venden. Y lo compra un siervo de Faraón, Potifar, y bueno, lo lleva a su casa y le da tareas que hacer. Es su esclavo. Pero Dios era con José. Y él era tan diligente. Él nunca se desanimaba. Él era tan acomedido que poco a poco le fue depositada confianza y él llegó a ser un administrador de la casa del eunuco. Y tú sabes, ahí está la mujer y vio a José y dijo: está muy guapo este muchacho, y lo deseó y lo planeó y trató de seducirlo y echó fuera toda la servidumbre, le dio el día libre para que no hubiera nadie en casa y solo se quedó José. Y ella se puso una ropa vaporosa, Victoria's Secret, ¿no? Y bueno, llama a José. José tiene que servirle, ella es la patrona, y ella trata de aprovechar el momento.
y lo prende a José. Y José dijo, ay, que se haga la voluntad de Dios. Hermano, José era íntegro. Y todo lo que le estaba pasando, él no lo estaba justificando para hacer las cosas que no debía hacer, sino él se conservó confiando en Dios todo el tiempo. Y entonces él huye y la mujer lo agarra y le jala la camisa y se queda con la camisa y él sale huyendo. La Biblia no dice que debemos resistir la fornicación, dice huid de la fornicación. José es un ejemplo de lo que hay que hacer cuando está uno en este asedio. Es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Pero, bueno, él salió victorioso. Y la mujer despechada, lo que leímos, le dice a su marido que las cosas sucedieron exactamente al revés, que ella era la virtuosa y que él era el mandado, y que él quiso abusar de ella y que la quiso tomar a fuerza y bueno, sin más miramientos, sin juicio, sin empacho, sin investigación, derechito al fresco bote, a la cárcel. No tuvo abogado, no hubo un juicio, no hubo una situación de a ver quién decía la verdad, simplemente prepotencia, abuso, influencia, cárcel. Parece muy injusto, ¿no? Fue muy injusto. Por portarse bien, a la cárcel. Si él se hubiera dejado llevar, él hubiera, tenido tantas cosas y oportunidades de hacer una vida próspera allí en Egipto. Pero la integridad le sostuvo. Y por esta entró a la cárcel. La Biblia no nos dice cuántos años estuvo allí, pero yo creo que fue bastante tiempo porque él dejó la adolescencia, dejó la juventud, se volvió un adulto estando en la cárcel. Y lo que leemos es maravilloso porque dice que mas Jehová fue con José. Él estaba preso, mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia a los ojos del principal de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en la mano de José todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que había allí, él lo hacía. Y no veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué no lo sacó? O sea, ¿para qué lo prospera allá adentro? Pues que lo saque. Él podía sacarlo, pero siempre conserva en tu corazón que aunque no entiendas, en la sabiduría Dios está haciendo lo que es mejor para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Dios lo prosperaba, Dios era con él. Estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Hermano, estando fuera de la cárcel, Dios no estaría con él, porque él hubiera pecado. Pero él se mantuvo en integridad. Él confió en Dios totalmente. Y esto le trajo a este sufrimiento injusto, totalmente injusto. Pero Dios estaba con él. Esto es lo que debe importar. Y nosotros podemos leer ahí en el capítulo 40, el versículo 15, dice: porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, ¿por qué me hubiesen de poner en la cárcel? Él
Él está consciente de que lo que está pasando es injusto. Pareciera como que, qué mala suerte de José. ¿Cómo le pasó esto? Estuvo en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Pero Dios estaba con él. Esto es lo que debe importar. Hermanos, si todos te maldicen, pero Dios te bendice, eso es lo único que cuenta. Gloria al Señor. No importa lo que tengas que pasar, lo importante es que tú estás en las manos de Dios y tu corazón está dócil, está rendido. Estás en armonía, estás en paz con Dios. Bendito sea Él para siempre. Y bueno, llegan dos personas. Para mí esto fue un consuelo de Dios. Llega un panadero, pan, y llega un copero, vino. Gloria a Dios. Y él tiene allí, en una manera didáctica, Dios le está hablando de cómo es que el Señor provee y cómo es que el Señor nos guarda a través de Cristo. Y ahí está el sacrificio de Cristo tipificado por la muerte del panadero. Pero la resurrección a través de la vida del copero. Gloria al Señor. Y bueno, Él les interpreta sus sueños, les dice lo que va a pasar con cada uno. Las cosas pasan como Él las dijo. Y le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés allí sirviéndole otra vez a Faraón. ¿Y qué le pasa al copero? Se le olvida. Y el tiempo transcurre, los años pasan. Y este jovencito se ha hecho adulto. Y él tiene el control de la cárcel, el carcelero de vacaciones. ¿Y quién está teniendo cuidado de la cárcel? Poniendo todo en orden en la cárcel. José. Gloria a Dios. Y bueno, si tú te acuerdas de esos años de adolescencia, de esos años de que tú te sientes el rey del universo y que te tragas el océano a bocanadas y que te comes el mundo a puños, ¿no? Que todo está ahí, que tú todas las puedes. Y bueno, es cuando los jóvenes entran en conflicto con sus padres porque sus padres quieren su bien y ellos no lo entienden. Ellos lo que quieren es satisfacer sus apetitos, sus deseos. Y es un conflicto de esas dos generaciones. Pero él no vivió eso. Él no tuvo oportunidades de nada. Él estaba preso, estaba impedido. Él no tenía opciones. No era un hombre pobre viviendo en un barrio pobre. Era un preso viviendo en una cárcel. ¿Qué proyectos puedes hacer? ¿Qué planes puedes hacer para tu vida? Si tienes por delante la prisión. No hay nada. Bueno, este necio. Bueno, Dios es maravilloso. Sabes que en la vida de José yo no encuentro, y si tú le escarbas, no sé si puedas encontrar inconvenientes. En la vida de David, vaya que hubo inconvenientes. En otros hombres de Dios, vaya que hubo inconvenientes. Pero en José, le escarbas y le buscas, y él se mantuvo. Y estando allí, él se conservó íntegro delante de Dios. Gloria a Dios. Estaba consciente de que todo lo que le estaba pasando no era algo que él estuviera pagando lo que hizo mal, sino él estaba consciente de que esto era injusto. Pero esto no le robó su paz, no le quitó su gozo.
porque su gozo y su paz es el reino de Dios en nosotros. Y Él es un preso del Señor. Él está allí porque Dios está haciendo cosas con Él. Lo privó de tantas cosas que podían disfrutar y que no tuvo. No tuvo una vida familiar, no tuvo hermanos queridos, no tuvo la oportunidad de disfrutar el cariño de su papá. No más. Con gente extraña, rodeado de maleantes en la cárcel. Él más chavo que los demás. Y sin embargo ahí estuvo, confiando en Dios. Cuando las cosas parecen no tener sentido, están bien. Si tú estás creyendo, entonces tú estás agradando a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y bueno, podemos ver allí en el 41, dice: y aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, parecíale que estaba junto al río. Y aquí viene el sueño de Faraón. Y bueno, él llama a los que tiene a su alrededor, a sus sabios, a sus adivinos, y les cuenta quiere saber qué significado tiene lo que él soñó. Y nadie le puede dar una correcta interpretación del sueño. Y bueno, el asunto es que viene el tiempo de Dios para José. Y ese tiempo de Dios va a traer cambios importantes. Ahí en el versículo 14, gloria al Señor, dice: entonces Faraón envió y llamó a José, porque el copero se acordó de José. Y entonces el Faraón mandó traer a José. Y entonces Faraón envió y llamó a José, e hicieronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo. Imagínate cómo estaba, parecía el cavernario Galindo, así. Bueno, era un peleador de allá de hace 40 años, ¿no? Luchador. Pero bueno, dice: y le hicieron salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Gloria al Señor. Y ¿qué ves? ¿Ves a un niño consentido, berrinchudo? Ese que cuando no le dan rapidito lo que quiere, zapatea y se tira en el piso y se revuelca y hace berridos. Eso es lo que hace un niño consentido, ese que no le dicen que no a nada, ese que a todo lo que quiere le dicen que sí, y tiene todo lo que se le antoja. Pero Dios lo privó de eso. ¿Para qué? Para formar el carácter de José. ¿Sabes que las limitaciones hacen contrastes en tu vida de tal manera que tú valoras lo que realmente importa? Y que aquello que es vano, aquello que es superfluo, aquello que es frívolo, todo eso ya no tiene importancia. ¿Has podido contrastarlo? Y sabes que hay cosas que realmente valen la pena y las aprecias, las valoras. Dios estaba formando a José, lo estaba preparando para el cumplimiento de sus sueños, para que él pudiera llegar a ser quien Dios quería que fuera. Hermano, Dios te está labrando, te está trabajando como el barro en las manos del alfarero. Dios te está dando una forma, te está dando un carácter, te está desarrollando en tal manera de que tú llegues a ser una persona cabal.
que te ubiques, que te des cuenta de lo que realmente vale y de lo que no vale. Bendito sea Dios. Y entonces vemos que este José, está delante de Faraón y no dice, bueno, pues a ver, platícame tu sueño que yo ahorita te lo revelo. Él dijo, Dios hará paz a Faraón. Alabado sea Dios. Este Faraón, a diferencia del Faraón que fue después de José, el Faraón que vino, que no conocía ni tenía referencias de José, que fue el Faraón de Moisés, ese es figura del diablo. Pero este Faraón es figura de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque él era el principal del reino, el más poderoso hombre que había. Y el segundo llegó a ser José. Y Faraón le entregó a José todo el reino. Y José gobernaba sobre todo Egipto. Y nos está hablando entonces de una figura del Padre y de una figura de Cristo. Y nos está mostrando cómo el Señor, Dios, le entregó al Hijo todas las cosas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios es maravilloso. Bendito sea Jesús. Y bueno, vamos a ver allí en el capítulo 45, versículos 4 y 5. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Bueno, estamos avanzando rápido, ¿verdad? Viene hambre a la tierra de Canaán, viene hambre a toda la tierra, se han cumplido los 7 años de abundancia que soñó Faraón, y siguen los 7 años de escasez, y cuando hay hambruna en toda la tierra, los graneros de Egipto están llenos. Y entonces él hace prosperar el reino de Egipto y bueno, vende los granos y la gente se alimenta y vienen de todas las regiones del mundo a comprarle alimentos a José. José fue un buen administrador. Él hizo todo bien. Y bueno, vienen los hebreos. Y ahí vienen los hermanos de José. Y bueno, él les coloca algunos vasos en sus bolsas de alimento que se llevan, los granos que van para su tierra otra vez, para Canaán. Y bueno, pues los obliga a que traigan a su hermano, al chiquito, al Benja. Y bueno, Rubén está ahí cuidando a Benjamín y José los pone en aprietos. Y bueno, llega el momento en que José ya no se aguanta, porque ellos no lo han reconocido. Este no es el chamaco que dejamos aquí, que vendimos. Este es un príncipe, es un hombre sabio y es un hombre poderosísimo. Y se inclinan a él y se cumple la profecía, sus espigas están dobladas ante José. Y José se muestra y les dice, soy José, al que ustedes vendieron. Y yo creo que ellos se comían las uñas diciendo, ¡ay, nanita, ahora sí! ¿Quién sabe qué nos va a pasar? Porque ahora este hombre es muy poderoso y nosotros lo vendimos y bueno, estaban hechos un mar de confusión y de temor por causa de lo que podía hacerles José. Pero José ha sido tratado por Dios en la cárcel. Ha sido
atribulado, afligido. Y sin embargo, el corazón de José ha sido moldeado para estar en línea con la voluntad de Dios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él no está diciendo ustedes son los culpables y ahora verán, el que la hace la paga. No, le está diciendo fue Dios. A través de todas esas circunstancias y las envidias de ustedes, Dios las usó. Y fue Dios quien me envió aquí para que ahora yo pueda hacer salvación para ustedes. Gloria al Señor. Dice que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y hermanos, los sueños se van a cumplir. También va a venir Jacob. Y también va a estar ahí delante del Señor de toda la tierra de Egipto. Y Dios cumplió su sueño. Todo parecía no. Y todo era negativo y negativo y negativo. Y parecía no tener sentido y todo iba de mal en peor. Pero Dios se valió de todo esto para formar a un José que pudiera gobernar con justicia, con sabiduría, y para poder salvar a los hebreos, al pueblo que iba a ser el pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Y a veces las circunstancias nos parecen fortuitas, parece que todo está allí menos Dios. Y estás ahí metido en la situación y clamas y parece que las cosas no mejoran, empeoran. Y antes no te dolía y ahora oraste y ya te duele más. Y tú estás orando por tu jefe y tu jefe ya es ahora más poderoso. Y todo parece estar en contra y parece que el diablo se va a salir con la suya. Pero hermanos, el marcador sigue infinito a 0, favor Cristo. El diablo nunca va a poder contra el pueblo de Dios. Y dicen: no temáis los que matan el cuerpo y nada pueden hacer. Hermanos, pues matar el cuerpo es lo peor que nos puede pasar en esta tierra. Pero el Señor dice: pero mientras no toquen tu alma, mientras no te toquen por dentro, pues teme al que sí puede tocarte por dentro. Teme al Señor. No temas al diablo. No temas las circunstancias. No temas todo el caos que se puede poner en tu contra. Teme a Dios. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, bueno, hay un texto que me gusta mucho, está ahí en el Salmo 105. Dice la Escritura en el versículo 17: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos
En hierro fue puesta su persona. Esto es cuando lo metieron a la cárcel. No estuvo en la cárcel así. Cuando lo metieron, cuando Potifar lo metió a la cárcel, sin juicio y sin ninguna, simplemente la palabra de su mujer, la infamia. Bueno, lo pusieron en grillos. En hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. Y hasta la hora quiere decir pasó largo tiempo. Acuérdate que después de que cayeron ahí el copero y el panadero y el copero, y el copero salió y volvió a servir a Faraón, se le olvidó y pasaron 2 años después de eso. Gloria al Señor. Dice, hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová le probó. Y hermano, Dios nos prueba. Todo lo que está alrededor no es mala suerte ni casualidad. Es Dios. Y el diablo es Dios. Es Dios. Pero el diablo metió su cuchara. Pero él es el criado de Dios. Es el office boy. Él está haciendo lo que Dios quiere finalmente. Él lo hace para lastimarte, pero Dios lo usa para tu bien, para formarte, para hacerte fuerte, para cambiar tus pensamientos y tus sentimientos. Bendito sea el Señor. El dicho de Jehová lo probó. Hermanos, José es una evidencia de que la palabra de Dios prevalece y que Dios va a sacar a luz su verdad y que su voluntad va a ser intacta. Nada la va a alterar. Nada la va a alterar, hermano. Gloria al Señor. Envió el rey y soltóle, el Señor de los pueblos, y desatóle, púsole por señor de su casa y por enseñoreador de toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Parte del trabajo de José fue hacer un buen gobierno de Egipto. Gloria a Dios. Les enseñó sabiduría a todos los nobles de Egipto, de tal manera que él formó un gran equipo. Por esto prefigura el reino de Dios. Este Egipto prefigura el reino de Dios. El Egipto de José nos está mostrando cómo prevalece la palabra de Dios por sobre cualquier cosa que el diablo intente. Gloria a Dios. El diablo quiere destruirte. Dios quiere protegerte, edificarte y usarte. Aleluya. El diablo quiere traer confusión, vergüenza, sufrimiento. Quiere que te rebeles. Quiere que tú rezongues, que tú te quejes, que tú murmures. Dios quiere que tú le alabes, le reconozcas y le sirvas. Gloria a Dios. Así que enseñó a sus ancianos sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y es cuando ya viene Jacob. Jacob es Israel, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cham, y multiplicó su pueblo en gran manera, e hízolo fuerte más que sus enemigos. Gloria al Señor. Hermanos, Dios jamás improvisa. Dios no está tomando decisiones precipitadas. Dios no está tronándose sus dedos preocupado porque ya no sabe qué hacer contigo ni con lo que te está pasando. Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. El Señor está en su trono. Todo lo que Jehová quiso, ha hecho.
Gloria al Señor. Tú eres arcilla, tú eres lodo en sus manos. Él te formó. Eres un vaso de misericordia. Dios está usando las circunstancias que te rodean, la oposición, la limitante, la limitación que estás teniendo, las cosas que parecen no tener sentido. Dios las está metiendo en esta casa de cambio y te está llevando a renunciar a cosas terrenas para entregarte cosas eternas. Te está llevando al centro de su voluntad. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios prevalece sobre todas las cosas. Dios quiere cumplirla. Gloria al Señor. En el Salmo 119, vamos a leer versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. El dicho de Jehová lo probó. Todo parecía contradecir lo que Dios había dicho, pero él nunca dudó. Él se esforzó en fe y dio gloria a Dios. Tus testimonios fueron mis deleites y mis consejeros. Todos mis pensamientos, todos deben de estar en la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes por qué muchas veces sufres y te desanimas y desertas y apostatas? ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en tus pensamientos, porque la palabra de Dios no ha sido tu deleite, porque no has estado pensando en lo que Dios dijo, en cuál es su palabra, su voluntad para tu vida. Y la palabra de Dios es tu consejera. Ella te dice el camino recto. Ella te dice lo que es la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Alabado sea Dios. Hermano, la diferencia entre fracasar y tener victoria, de que las cosas se frustren o prevalezcan, es dónde está tu corazón, dónde están tus pensamientos, dónde están tus emociones. Bendito sea el Señor. Y entonces está diciendo, si tu ley no hubiese sido mis delicias. Hermano, algo que es deleite, que produce placer legítimo, es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando no le encuentres sentido a las cosas, ven, abre la Biblia, dile a Dios, háblame. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Él te va a probar que lo que Él dice se cumple. Y que no importa cómo te encuentres, Dios va a hacer lo que Él quiso, lo que Él se propuso en ti. Dile, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Hermanos, ahí está la victoria. Prevalecer mi mente y mi corazón en la palabra del Señor. Eso me va a sostener y eso va a determinar la victoria. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, Dios es tan bueno, ¿verdad? Y tan maravilloso. Yo creí que hoy íbamos a ver dos, pero nada más vimos uno. Gloria a Dios, solo a José. Pero grábate esto en tu corazón. Dios te ha dado todo para que salgas aprobado. Dios nunca te va a meter en una prueba sin antes haberte, si no antes te equipó para que tú tengas la victoria.
Todo este tiempo que pasas aquí oyendo, todo ese tiempo que pasas meditando en la palabra de Dios cuando la lees, cuando permites que la palabra de Dios habite en tu corazón. Hermano, es para que tú tengas la victoria, para que la voluntad de Dios prevalezca y para que tú cumplas el propósito para el cual estás en esta tierra. No estás aquí para hacer lo tuyo, estás aquí para hacer lo suyo. No estás aquí para cumplir tus sueños, estás aquí para vivir para Él. Que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Él murió y resucitó para ser Señor de los muertos como de los que viven. Para que ninguno que vive ahora viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Gloria al Señor. Hermano, tal vez la vida te ha dado golpes y tal vez te encuentras no en una etapa así de óptima en donde tú ves todo como Dios lo ve, sino tal vez estás desanimado, estás ahí amargado, estás ahí refunfuñando y estás ahí inconforme y diciendo: Dios no me oye, Dios ya se olvidó de mí, ya no tiene misericordia de mí, ya encerró con ira sus piedades. Hermano, o sea que estés alabando a Dios en la prisión, estés cantando a Dios, alabándole y cantándole salmos y reconociéndole en todos tus caminos. Hermano, cualquiera que sea tu situación, Dios está contigo. Y Dios te dice: levántate. Si estás allí desanimado, afligido, estás allí ensimismado y no le ves sentido a nada, levanta tus ojos, levanta tu mirada. El Señor está contigo, allí en la prisión, en los grillos, en la cárcel, en el hierro fue puesta su persona. Él está contigo. Él está allí para ayudarte. Y Él ha puesto delante de ti, Él ha aderezado mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él te ha dado todo para que tú venzas, para que tú prevalezcas, para que tú vivas el propósito de Dios para tu vida. Nada es azaroso en nuestra vida. Todas las cosas te ayudan a bien. Las buenas, las fáciles y las difíciles y dolorosas. Todas las cosas te ayudan a bien. Y Dios tiene un propósito. Y Él lo va a cumplir. Y te quiero advertir, o contigo o sin ti. Pero Él lo va a hacer. Así que más vale que sea contigo. Más vale que tú le digas: amén. Aquí estoy, ya entendí. Le entro. Vamos adelante. Vamos contigo. Es lo único que en esta vida vale la pena. Dios te bendiga.